Hoy día hablaremos acerca del sacrificio en la cruz. Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Para que nosotros podamos comprender esto, el apóstol Pablo define que había un acta que nos era contraria. ¿Cuál era esta acta? Más herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Hay un acta que no será contraria, dice el apóstol en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 14. Esta acta que nos era contraria, Él pudo deshacerla y exhibirla públicamente. Vamos a Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Para que usted pueda comprender y entender esto, lo que el apóstol dice lo siguiente, que entre la cruz, que refleja el sacrificio, había algo que impedía esta comunión y este lazo con el Señor. Esta acta que era por nuestras rebeliones y nuestros pecados, Él las quitó. ¿De dónde dice? Quitándola de en medio. Dios, el acta, sacrificio. Lo que hizo Jesús fue quitarla y ponerla en la cruz. Y el ponerla en la cruz lo que está diciendo es que ya el sacrificio fue pagado. Imagínese usted cada mañana y cada día, lo más probable que le pasa. Por cada mala decisión, por cada pensamiento de orgullo y cada acto de rebelión genera en usted una factura, algo que tiene que pagar, ¿no? Cuando hay declaración, ¿no es cierto?, de impuestos, tenemos que declarar la factura y pagarlas. Los que tienen negocio lo entienden muy bien. Es la acumulación de aquellas ventas, ¿sí o no? ¿Eso es una factura? Que la tiene que declarar, acumulación de aquellas ventas por las cuales usted tiene que declarar. Es decir, es la acumulación de acciones de su vida que le son contrarias, pero que las tiene que pagar. ¿Qué sucede con los que no declaran las facturas o no pagan el impuesto de ellas? ¿Qué sucede con ellos, con esa persona? ¿Quién tiene negocio aquí? ¿Quién ha facturado alguna vez? ¿Qué pasa si no hay una declaración de la factura? ¿Ah? ¿Hay multas? ¿Qué más? Pueden clausurar. ¿Qué más? Arriesga cárcel, porque con el servicio de impuestos nadie se mete. ¿Sí? Es decir, no puede pasar por alto. Tiene que pagar. No la puede evadir, la tiene que pagar. Es asimismo cuando cada decisión que nosotros hemos tomado, mala decisión que hemos hecho, tenemos que pagar sí o sí la consecuencia.
Tenemos que pagar la consecuencia de nuestra altivez y orgullo. Tenemos que pagar la mala decisión que hemos tomado. Y esta factura, ¿sabe dónde se paga? En el tribunal de Cristo. Ahí nosotros daremos cuenta de todas nuestras obras. Entonces Pablo llama a esto el acta de los decretos que había contra nosotros. Que había. ¿Qué es eso? Había es tiempo. Había tiempo pasado. ¿Es tiempo pasado? Estos decretos que habían no serán contrarias, porque en Isaías 53 dice que Él pagó por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Él fue molido por nosotros a fin de que por sus llagas tú y yo seamos curados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, aquel decreto que nos era contrario, Él la exhibió públicamente. Todas nuestras faltas, alguien tuvo que pagarlas. Y ese fue Cristo Jesús. Esta acta y estos decretos que nos eran contrarias fueron provocadas por nuestras propias rebeliones y nuestros pecados. Aquí hay dos cosas. La rebelión, dice, por causa de vuestras rebeliones, ¿sabe lo que es? Rebelión es hacer una acción contraria de forma consciente. Rebelión es hacer una acción contraria de forma consciente. Es más que desobedecer. Es más que no hacer caso. Una rebelión es saber hacer lo bueno y no hacerlo aun cuando yo sé lo que trae como consecuencia. Ellos estaban conscientes que estaban desobedeciendo a Dios e hicieron lo contrario por la rebelión. Por eso la rebelión se compara como la rebeldía o la rebelión se compara como idolatría. Porque aunque sabemos que no debemos levantar ídolos, los levantamos. Estamos conscientes de no querer o de saber que no debemos hacerlo, pero lo hacemos. Eso es rebelión, no es desobediencia. Pero Él dice que pagó por nuestras rebeliones. Y no solamente pagó por nuestras rebeliones, sino que también pagó por nuestros pecados. ¿Y sabe de qué es lo que está hablando ahí del pecado? Está hablando del pecado original, de ese con el que naces. De esa inclinación a siempre hacer lo malo. Por eso la Escritura lo dice con firmeza: mayor condenación hay para aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo. Entonces estábamos destinados ¿a qué? A morir. Porque esta acta, cuando nos fuera cobrada, teníamos que pagarla, y esto significaba la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo, lo que Él nos dio, es vida eterna. Entonces esta acta nos será contraria. Todas nuestras acciones. Cada vez que uno intenta o intentamos avanzar,
Hay una lista de fallos que nos hace recordar. Cada vez que intentamos avanzar, existe esta acta de decretos que nos hace detener. Una lista de los fallos, las rebeliones, los miedos aparecen frente a nosotros, recordándonos que por qué no debemos ni merecemos vivir o estar tranquilos. Vivir con esa deuda pendiente produce ansiedad. Y he dado harta vuelta con esta palabra, ansiedad. Por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos. ¿Y sabe lo que en su raíz es la ansiedad? Es tener la mente dividida. Es tener los pensamientos divididos. Es tener la mente fracturada. ¿Y qué hace que esto comience a cobrar fuerza en cada uno de nosotros? Es ese decreto. Es esa lista de cosas de las que tú y yo en algún momento pudiéramos haber hecho. Entonces esa lista nos hace recordar y provoca en nosotros la ansiedad. Y no nos deja avanzar. Vivimos con la mente dividida. Porque por una parte de nosotros quiere creer, pero la otra parte está encadenada a esa deuda. Por una parte sí creo que Dios me liberó, pero por la otra vivimos encadenados a esa deuda porque no hemos considerado con fuerza y firmeza el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Si entendiésemos con veracidad lo que Él hizo en la cruz, no viviríamos encadenados y viviríamos fructíferos en la obra del Señor, porque eso que nos era contrario, Él ya pagó el precio. Esa lista de cosas, de deudas, son el combustible, son lo que hace que esta cosa se mantenga aún viva. Por eso el apóstol dice, esos decretos ya no están. Fueron publicados ahí en la cruz diciendo, ya fue pagada tu deuda, ya fue pagada tu culpa, ya fue pagado tus pecados, ya fueron pagadas tus rebeliones. Solo ahora tienes que vivir y vivir abundantemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si es que, dice el apóstol, Cristo habita en ti. Si es que Cristo habita en ti. Porque si no, procura decirle al Señor, ven a habitar en mi corazón. ¿Qué hizo el Señor en la cruz? Le quitó el derecho legal a Satanás de acusarte. Porque cada vez que Él quiere acusarte, Jesús se pone en medio y dice, su deuda ya fue cancelada. Su pecado ya fue perdonado. Sus rebeliones ya fueron perdonadas porque fueron clavadas en la cruz. Por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. No hay quien te acuse hoy delante del Señor, sino tu propia vida, tus propias acciones. Pero el acusador perdió. ¿Sabes cuándo perdió? Cuando Jesús fue crucificado y exhibió lo que a ti te correspondía y dijo, aquí está pagada la deuda de Iván. Gracias, Jesús. Porque yo merecía estar ahí.
Necesitamos entonces saber que Dios lo que espera de nosotros es que podamos entender lo que fue el sacrificio en la cruz. El sacrificio en la cruz no fue un evento lleno de nostalgia como a veces nos hacen recordar las películas, ¿o no? En Semana Santa, que es la que estamos, antes era más, ahora es menos, pero antes eran todos los canales. Nos hacían revivir ese momento como un evento trágico, doloroso, que nos apelaba a nuestra emoción, pero no nos hacía entender que más que eso era un evento de libertad y de perdón, de restauración y de sanidad. La forma de pagar dicha deuda ha sido el pago más grande de la historia. Porque sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no había perdón de pecado. Y Jesús estuvo dispuesto a hacerlo por ti. ¿Qué fue lo que tuvo que cargar Jesús en la cruz? Para que podamos entender el valor del sacrificio de la cruz, entonces tenemos que entender qué fue lo que Él cargó y puso sobre sus hombros y llevarlo en la cruz. Primero fueron nuestras rebeliones. Segundo, nuestros pecados. Tu rebelión, tus pecados, Él las llevó en la cruz. ¿Lo merecía? No. Pero este Dios, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, unigénito. ¿Para qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. No es solo darnos salvación, sino que es que no nos extraviemos, que no nos perdamos en esta vida. Son dos eventos. Uno es que nos da vida eterna y la otra es que no nos perdamos, para que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Es decir, tú puedes tener la vida eterna, pero estar perdido. El deseo de Dios es que no te pierdas, no te extravíes. Nuestras transgresiones voluntarias. Jesús fue herido, atravesado por nuestras desobediencias conscientes. Lo que usa aquí en herido es chalal, que quiere decir perforar. Por eso Jesús fue clavado y fue herido en el costado, fue perforado. Cada acción que sucedió con Jesús era cada pago que tenía que hacer. La rebelión fue el pago, fue el clavado, perforado. Y los pecados, ¿sabe lo que fue? Los latigazos, el castigo. Es decir, tenía que pagar toda la deuda. No podía dejar para el otro mes una declaración, no, tenía que dejarla toda pagada. Nuestra naturaleza torcida e inclinada al mal. Él fue molido, daca,
en hebreo, triturado bajo el peso de lo que somos por herencia caída, triturado, su cuerpo fue molido. Ya lo vimos en la película, ¿verdad? Pasión de Cristo, que es la que más se asemeja. El látigo no era un látigo de correa de cuero, tenía puntas que desgarraba la piel, molido, perforado. Si Él lo hizo por ti, ¿cómo tú no lo puedes hacer por otro? Si Él lo hizo para pagar tus pecados, ¿cómo tú no eres incapaz de perdonar los pecados de otros? ¿Me sigue? Como si Él te perdonó a ti, tú no puedes perdonar a otro. Que ni te están latigando, ni te están perforando, ni te están poniendo en la cruz. Entre esta hasta que te sea contraria, tú no entiendas que Él ya la publicó ahí y que no hay nada, seguirás alimentando a esta ansiedad de vivir creyendo, pero sabiendo que quizás no es tan así. ¿Cómo fue el proceso? En la antigüedad, para perdón de pecados, tomaban un cordero y el sacerdote lo sacrificaba. Por eso dice la Escritura, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el sustituto. Él fue quien se puso a sí mismo para darnos la victoria. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos enseña que hubo un intercambio. Él tomó lo que a nosotros nos correspondía, Él lo asumió. Veamos lo que dice Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Él te sustituyó a ti. Él fue el sustituto. Al que no conoció pecado, es decir, Jesús no pecó, pero se hizo pecador por ti, por mí, por la iglesia, por la gracia de Dios, para que fuésemos justificados delante del Padre y habitáramos en la justicia y en la justicia de Dios. ¿Qué estamos haciendo con ese sacrificio? Se hizo pecador cuando no lo era, pero nos dio la victoria. La cruz es y fue el escenario de aquel evento, quitar nuestro pecado. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Quitó el arma más fuerte del enemigo. ¿Cuál es? La acusación. Al clavarla, esa asta en la cruz, el enemigo ya no tiene de qué acusarnos. Ya no tiene de qué acusarnos. En Hebreos 2, 14 y 15 dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, para destruir por medio de la muerte al imperio de la muerte.
Hebreos 2, 14, 15. Como resultado tuvimos la sanidad y la paz. Volvamos a Isaías 53, 5. Como resultado tuvimos la sanidad y la paz. Y por sus llagas, dice, fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tu paz que hoy tienes, se la debes ¿a quién? A Cristo Jesús. Tu sanidad, ¿a quién se la debes? A Cristo Jesús. Fue por Él. Fue por Él. Fue por Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿De qué? ¿De qué fuimos curados? No está hablando de las enfermedades físicas solamente. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué fuimos nosotros curados? De nuestras rebeliones y de nuestros pecados. Porque eso nos enfermaron. Porque nuestras rebeliones y nuestros pecados, ¿qué nos quitan? La paz. Porque imagínese usted pedir plata y no pagarla y suben los intereses y sube. ¿Usted dormirá tranquilo? Si algún día va a saber que en algún momento le van a venir a embargar, ¿dormiría tranquilo? ¿Qué es lo que le quita? La paz. Nuestras rebeliones y nuestros pecados nos quitaron la paz. Pero el Señor dice que por sus llagas tú y yo fuimos curados. Por Él tenemos la paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ya no hay guerra entre Dios y el hombre. La bondad del Señor lo que hizo fue quitar el temor al juicio. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice que por sus heridas fuimos nosotros sanados. El sacrificio alcanza nuestras heridas emocionales como también físicas. El sacrificio de la cruz no solamente afecta nuestra vida física, sino que afecta nuestra vida integral. Es decir, se ve beneficiado nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. A través del sacrificio en la cruz podemos sanar nuestros traumas. A través del sacrificio en la cruz podemos perdonar a aquellos que nos dañaron. A través del sacrificio en la cruz las rebeliones quedan afuera. A través del sacrificio en la cruz nuestras dolencias en nuestro cuerpo son sanados. A través del sacrificio en la cruz somos capaces de levantarnos cada mañana y poder ver el amanecer. ¿Cómo respondemos a este sacrificio? Es la gran pregunta. ¿Cómo respondes tú a este sacrificio que Jesús hizo en la cruz? ¿Cómo debemos responder a este sacrificio? Este sacrificio exige una respuesta. No es un evento que tú y yo debemos observar, sino más bien es algo que debes recibir. ¿Sabe qué se llama? Gracia. Y la respuesta a recibir de gracia es que damos, yo recibo perdón, doy perdón. ¿O no?
La respuesta frente a esto no es solo declarar algo, sino es hacer ese algo del cual nosotros declaramos. No, la acción que debemos hacer tiene que ir con el pensamiento. No solo pensar, querer hacerlo, sino esto llevarlo a la acción. Imagínense usted si Jesús solo hubiera tenido la intención de morir por la humanidad y no lo ejecuta. ¿Tiene alguna validez hoy? No, porque tú ni yo estaríamos aquí. La intencionalidad debe ir acompañada con la acción. La intención debe ir acompañada con la acción. Tengo la intención de querer. No sirve. Tengo la intención, no nos sirve. Nuestra respuesta no debe quedarse en la intención de querer, sino nuestra respuesta tiene que llevarse a la acción de lo que yo quiero. Es un llamado a accionar. Esa acta que te robaba la paz, esa lista de errores que alimentaba tu ansiedad, ha sido clavada en la cruz del madero. En respuesta a aquello, Jesús te pide lo siguiente. Él fue muy clarito. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Cuál es la acción entonces? Negarse y tomar la misma cruz que Él tomó. ¿La misma? ¿En qué sentido? Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que no había otro camino y tomó el camino que había para redimir a sus hijos. ¿Cuál es tu respuesta entonces? Jesús te dice: niégate a ti mismo y toma tu cruz. Él nos invita a recorrer nuestro propio camino de entrega. No para pagar el pecado, Él ya lo hizo. Él nos invita a recorrer nuestro propio camino de entrega. No para pagar los pecados, porque Él ya lo hizo, sino para disfrutar de la libertad que su muerte nos compró. ¿Me entendió? ¿Me di a entender bien? Él nos está invitando a recorrer nuestro propio camino. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la negación, sobre la base de la entrega, para que podamos disfrutar de la libertad que Él ya nos dio. Porque esa acta que te era contraria ya fue clavada en la cruz. No vuelvas a levantar otra acta, porque esa ya fue clavada. Sus llagas ya te sanaron. Vive esa sanidad. Vive esa libertad. El sacrificio de la cruz no fue una derrota, sino por el contrario, fue el único camino que hubo hacia la victoria. Jesús llevó la cruz del castigo para que nosotros podamos llevar la cruz de la libertad. Somos libres por causa del sacrificio de la cruz. Tú eres libre por causa del sacrificio en la cruz. ¿Cuál será entonces tu respuesta hoy
a este sacrificio de la cruz? ¿Cuál? ¿Seremos discípulos que sigamos al Maestro y que estemos dispuestos a negarnos? ¿Seremos aquellos discípulos que están dispuestos a perdonar? ¿Seremos aquellos discípulos que estamos dispuestos a vivir sin tener que estar sujetos a lo que no era contrario? No te dejes atormentar más por el ayer. Comienza a vivir el hoy. Y el Señor te dice, eres libre por causa de la cruz. Y lo que te era contrario, yo ya lo pagué. Comienza a disfrutar la libertad con que Cristo te hizo libre. Ese es el primer paso. El segundo es que te invita a caminar. Camina tu propio proceso, pero camínalo desde la base de la libertad. No es lo mismo caminar el proceso con una mochila que Él ya te quitó. Eso fue lo que Él hizo en la cruz. Eso fue lo que Él hizo en la cruz. Señor, disponemos nuestro corazón hoy para aprender a caminar en esta libertad con que tú nos hiciste libres. A veces no sabemos. A veces no sabemos. Por eso lo que dijo Jesús, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo muera en la cruz. Es necesario que yo por ustedes sea molido. Es necesario que mi sangre sea derramada. Es necesario. Porque si mi sangre es derramada, hay un nuevo pacto para ustedes. Si yo soy entregado en la cruz y muero y resucito, hay victoria para ustedes. Y esta victoria la tienen porque el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre sus vidas. Y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Es más que un evento. Es mucho más que un evento. Es caminar en libertad. Amén. ¿Quieres honrar al Señor? ¿Quieres honrar a Jesús con tu vida? Él te dice entonces, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Estamos dispuestos? Oramos al Señor. Se pone en pie si gusta.